A ver. Ya se está grabando, chicas, para grabárselo a las que no puedan. Bueno, acuérdense entonces, el libro La Verdad, Ujú. todas lo tienen. Vamos a empezar la sesión 1, está en la página 9. Página 9. Vamos a leer un poquito el título y la reflexión nada más para ya entrar a la introducción. Todas lo tienen, ¿verdad? Sí. Página 9. Página 9, sí. Bueno, la sesión número 1 se llama, ya ahí se está conectando, ha de ser Silvia. La sesión número 1 se llama La doctrina de Dios. Dios es el creador trino. Sí, ahí está Silvia. Hola, Silvia. Hola, hola, Ya hola, tienes hola. las hojitas, ¿sí? Ya. Súper. Sí, sí. Sí, Bueno, lo súper. tengo en digital. Sí, perfecto, buenísimo. Qué bueno que justo le estaba diciendo a Gaby que Gaby me hizo el favor de escanearlo y me lo mandó y ya te lo mandé Ay, rapidísimo a ti. muchísimas gracias, muchísimas. Con Y es que mucho me gusto. llegaron dos niñas, ahorita todavía tengo una que no han venido por ella, todavía estamos Por trabajando. eso, Entonces, sí. entonces Bueno, aquí estamos. empecemos. Dale, Aquí página estamos. 9. Apenas estamos empezando. Sí. Página 9. ¿No vas a eh, preguntar el versículo que nos encargaste de tarea? lo iba a preguntar al final, pero a ver, ya que mi Ah, ok. mamá se lo aprendió, Claro que sí. Oh, ¿Quieres que que lo lo diga? vamos digas. a preguntarlo al principio. A ver, mami, dale. Bueno, Lucas, y decía a Ujú. todos, y decía a todos así, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas Dígame. 9:23. ¡Yay! Muy Muy bien, bien. Me puse Muy nerviosa, pero me bien. lo sé mejor. Sí, no. Es que quedaste grabada en cámara. Por eso te pusiste nerviosa. No, súper bien, mami, súper. Pero mira, no tienes que decir la parte del principio que te aprendiste. ¿Cómo es? Y dijo, a ver, dime la parte como, Y decía a todos, ok. Y decía todo, no hay necesidad, o sea, si quieres apréndetelo, ¿verdad? Pero con que te aprendas, o sea, de de aquí lleno oro, el, si alguno quiere así, venir en mí, y a mí, seguirme. pues, em- Niéguese a sí mismo. si quiere venir a mí en pos de mí, si quiere venir, niéguese en pos de mí y tome su cruz y Y cada sígame. día y sígame. ajá, muy bien, Muy mami, bien. wow. Muy bien, excelente. Bueno, las que no se lo hayan aprendido tienen tarea para la próxima semana. En 2 semanas. Bueno, ya vamos a arrancar, chicas, que acá ya son las 8:15. Allá en ustedes están más temprano, pero nosotros en Ecuador y en Texas estamos más tarde. Vamos a empezar. Muy bien, mami, muy bien. Página 9, entonces, estamos hablando que el nombre de la sesión número 1 es la doctrina de Dios. Dios es el creador trino en la misión de redimir al mundo. La palabra doctrina significa enseñanza, ¿ok? O instrucción también. Entonces, cuando escuchen la palabra doctrina, ¿cómo que es doctrina? Doctrina es enseñanza o instrucción. Enseñanza. Entonces, qué es lo que vamos a estudiar el día de hoy? La doctrina de Dios, o sea, la enseñanza de Dios en la palabra, ¿ok? Bueno, empecemos con la reflexión, página 9. Reflexione. Bienvenido a la verdad. El objetivo de este estudio es ayudarle a comprometerse y a comprender las doctrinas fundamentales, los principios y las creencias esenciales de la fe cristiana. En las sesiones de este estudio analizaremos lo que la Biblia enseña sobre las doctrinas clave de la fe cristiana, como Dios, la humanidad, la persona y obra de Jesús, el reino de Dios, el Espíritu Santo y la iglesia. ¿Ok? Las preguntas que siguen me las voy a pasar, orar, ya oramos. Gracias, Gaby, por la oración. Ujú. Vamos a pasar ya de lleno a la introducción, página 10. ¿Ok? Vamos a entrar ya a la página 10. Introducción. En una ocasión, A.W. Tozer escribió, les digo que A.W. Tozer era un teólogo y pastor, ¿ok? De mucho renombre, muy conocido, y autor también. Eh, Continúo otra vez, lo repito. En una ocasión, A.W. Tozer escribió, lo que viene a nuestra mente cuando pensamos en Dios
es lo más importante acerca de nosotros. Esto realmente es cierto. Dios es el creador y sustentador de todas las cosas. Por lo tanto, no podemos ser algo ni lograr algo que trascienda nuestra relación con Él. Sin embargo, en un estudio como este, es importante recordar que pensar acerca de Dios es solo el principio. Creer la información acerca de Dios con nuestra mente es solo una parte de formar una relación con Él. También debemos desarrollar esa relación mediante nuestros corazones, nuestras emociones y nuestros afectos. Nuestra relación con Dios de esta manera debe ser semejante al sol, que produce tanto la luz como el calor. Tome un momento para pensar en nuestro sistema solar. Si el sol no produjera nada más que luz, nuestro planeta sería un desierto de hielo sólido, iluminado. Si el sol no produjera nada más que calor, la oscuridad cubriría la encantadora diversidad de nuestro mundo. Solo la combinación de la luz y el calor sustenta la vida. Aquellos que abrigan una comprensión intelectual de Dios tal vez tengan una doctrina propia. Sin embargo, las creencias no nos harán ningún bien si esto no motivan que sintamos un verdadero amor y un gran aprecio por nuestro creador. De manera similar, la sociedad actual está llena de personas que muestran una genuina pasión por los principios e ideas espirituales. Sin embargo, dirigen esa pasión hacia los ídolos falsos o ideas falsas acerca de Dios. Ambos métodos son totalmente insatisfactorios. ¿Cuáles son las consecuencias prácticas de concentrarse mucho en la parte intelectual de seguir a Dios? A ver, vamos a explicar un poquito aquí. Lo que el actor está tratando de decir es que la comprensión que debemos de tener de Dios tiene que ser de manera global, ¿ok? Así está poniendo un ejemplo si se fijan, del sol, que no solamente, si el sol solamente produjera la luz, pues sería Calor. un desierto, ¿verdad? De hielo. Tuviéramos la luz, pero no tuviéramos el calor, ¿verdad? Estuviéramos muriéndonos de frío. Y lo contrario, si el sol no produjera más que puro calor, si tuviéramos calor, pero no tuviera luz, pues obviamente habría mucha oscuridad, ¿verdad? Entonces, se necesita para que el sol exista la combinación tanto de la luz, el sol nos da luz, pero también nos da calor, ¿ok? Eso es algo integral. Ok, y eso es lo que sustenta, nos da vida, porque imagínense de qué sirve que tengamos calor si estamos en oscuridad, o de qué sirve que tengamos luz si nos vamos a estar muriendo de frío, ¿verdad? Necesitamos las dos cosas para que haya vida. Igual aquí también, aquí está haciendo una analogía, dice, aquellos que abrigan una comprensión intelectual de Dios, tal vez tengan una doctrina propia. Esas personas que piensan solamente mentalmente o intelectualmente de la existencia de Dios, ¿ok? Sin entender que Dios es un conjunto de todo, ¿verdad? Que requiere emociones, pensamientos, no nada más es un ser ahí omnipotente, pero que no tiene relación con nosotros. No, Él es un conjunto de todo para traer a nosotros una relación con Él y en esa relación se conjugan muchas cosas, como emociones, el amor, el afecto y todo lo que nos hace que nos podamos relacionar con Dios Padre. ¿Ok? Dice, sin embargo, las creencias no nos harán ningún bien si éstas no motivan que sintamos un verdadero amor y un gran aprecio de nuestro Creador.
Claro, porque ¿de qué sirve que una persona diga, sí, yo creo que Dios existe, ¿verdad? Ahí, y lo ve de lejos como un ente superior, como el universo, que mucha gente de la nueva era lo ve como, sí, el universo se mueve, o la energía, ¿verdad? Porque ellos reconocen que hay algo superior a ellos como humanos, pero que no lo reconocen como Dios, ¿ok? Entonces, ¿de qué sirve? Aquí dice que esa gente sepa de la existencia de Dios, que ahí está, o que hay una energía, o que hay una fuerza más poderosa que el ser humano, pero que no lo puedan ver como un Dios que también es un Dios de amor, de misericordia, ¿verdad? Que tiene aprecio por nosotros y nosotros por Él, y que se quiere relacionar con nosotros. Por eso hay un versículo que dice que en Dios todos creen, hasta los demonios, y tiemblan. En Dios todo el mundo cree, todo el mundo, hasta un, un ateo que dice que no cree en Dios, dentro de su corazón, cree en algo. Yo siempre digo, cuando están postrados en una cama, enfermos, cuando están en una situación dura, son ateos y le piden a Dios. Entonces dice uno, ¿cómo es posible, verdad? Que se dice ser ateo y a final de cuentas, cuando está en una circunstancia difícil, voltean a ver a algo superior. ¿Por qué? Porque ellos solamente tienen cierto, el ser humano tiene cierto límite nada más. Entonces, sí, sabemos de la existencia de un Dios. Todo el mundo sabe la existencia de un Dios. Los musulmanes tienen su Dios, ¿verdad? Eh, otras religiones tienen sus dioses, culturas tienen Dios o dioses. eh, Todo el mundo cree que hay una existencia o una fuerza, ¿verdad? Que le llaman ellos Dios, pero no no lo involucran en su vida como lo vamos a ver ahorita, y no lo hacen parte de su vida, ni lo ejemplifican de una manera global como lo que es Dios. Y ahorita lo vamos a ver y en todo el resto de este libro, porque sabemos que no nada más es Dios Padre, sino que también Dios Hijo y Espíritu Santo. Y eso es lo que vamos a estudiar ahora, ¿ok? Entonces, continuamos. De manera similar, la sociedad actual está llena de personas que muestran una genuina pasión por los principios e ideas espirituales. Sin embargo, dirigen esa pasión hacia los ídolos falsos. Claro, porque el universo, lo que les dije, dioses, se postran ante cosas que ellos creen, ¿verdad? Que es esa imagen superior divina que tienen. O ideas falsas, tienen ideas falsas también acerca de lo que es Dios. Ambos métodos son totalmente insatisfactorios. Pregunta, ¿cuáles son las consecuencias prácticas de concentrarse mucho en la parte intelectual de seguir a Dios? O sea, de ver hacia Dios como el universo, como un... ¿Cuáles son las consecuencias prácticas? Algo práctico. Les ayudo, algo práctico. Si pensamos en un Dios así, obviamente no nos relacionamos. Una consecuencia sería no nos relacionamos con un Dios vivo, ¿verdad? Que trajo a su Hijo Jesucristo a la tierra para morir por nosotros, que podemos verlo, lo tentar, tocar cuando Él estaba aquí, obviamente en la tierra, ¿verdad? Que era humano, hombre 100%, que por ese también motivo fue que Jesucristo era 100% hombre, para que podamos identificarnos con un Dios que no vemos. Sin embargo, a Jesucristo sí se le vio como persona. Esa sería una consecuencia práctica, ¿verdad? De concentrarse mucho, pero puede haber muchas consecuencias prácticas de concentrarnos solo en la parte intelectual de seguir a Dios, caer en falsas enseñanzas, caer en falsas doctrinas, caer en una religiosidad, ¿verdad? Creer que por tantas veces que hace uno tantos ritos a un ser superior, ¿verdad? Tener equivocada el concepto de la salvación, creer que porque somos buenos vamos a ir al cielo, ¿verdad? Que la Biblia lo dice claramente que es por gracia, eso ya lo hemos aprendido, ¿ok? Y muchas más consecuencias. Segunda pregunta, ¿cuáles son las consecuencias prácticas de concentrarse mucho en nuestras emociones y pasiones? A ver, ¿alguien quiere responder esta? Porque acuérdense, lo que la semejanza que hizo aquí el autor es tan mal, es enfocarnos en Dios o concentrarnos como parte intelectual, ¿verdad?
Como también es malo concentrarnos mucho en nuestras emociones y pasiones. ¿Cuál sería una consecuencia práctica? Cuando la persona está llena de emociones y pasiones, ¿no? ¿Una ayudita? Llegar, ¿Sí? ¿Alguien quiere decir? ¿No? ¿Alguien habló? ¿No? ¿O Gaby, querías decir algo? ¿Es que lo tienes en apagado o no? No quería decir nada. No, ok, perdón. Bueno, entonces, una consecuencia práctica de concentrarnos en nuestras emociones y obviamente caer en la religiosidad también puede ser, ¿verdad? No traer fruto en nuestra vida, no dar fruto, porque creemos que por emociones como sucede, la gente a veces cree, un ejemplo tan práctico, creen que porque danzan, porque se tiran al piso y se revuelcan y porque los tocan y emociones que ellos creen experimentar o experimentan en la iglesia, creen que eso O, los va a llevar a tener o a más veces, relación con Dios. Dime, Silvia, o a perdón. veces, o a veces también nos centramos en el hombre, en el humano, o sea, a Sí, veces seguimos a un ídolo vano, sí, ¿verdad? En vez sí, de esa seguir sería lo que otra. nos dice Dios a través del hombre. Así es, esa sería otra consecuencia también práctica de emociones y pasiones, claro, porque el ejemplo también está muy bueno. Acuérdense, son consecuencias, no lo que yo, son muchas consecuencias, ¿verdad? Esa es otra, la que dice Silvia Sí, también. Nos enfocamos en un hombre, en un ser humano, y idolatramos a esa persona y lo ponemos como nuestro Dios, ¿verdad? Entonces, esa también sería otra consecuencia. Muy buena respuesta. llegar al fanatismo, Sí, hacernos fanáticos, ¿verdad? Que fue un el poquito lo que yo fanatismo, dije, mami, sí, perfecto. ajá, por Creer las emociones, que por las emociones y por las experiencias que tenemos o que creemos que tenemos, emocionales, somos más santos o estamos más cerca de Dios o estamos más ungidos o no, ¿verdad? La palabra lo dice, por sus frutos los conoceréis. El fruto que damos en nuestra forma de ser, cómo nos comportamos es lo que muestra verdaderamente nuestro cristianismo, lo que muestra a Jesús. Entonces, esa sería otra consecuencia también, y muchas consecuencias, ¿verdad? Tantos, obviamente, el pecado y tantas cosas consecuencias que vendrían por concentrarnos solamente en nuestras emociones y pasiones. Continuamos. Como veremos en esta sesión, Dios se ha revelado como el creador trino, tres personas separadas que forman un ser, cuya misión es redimir al mundo. Esta es una doctrina crítica que todos los discípulos de Jesús necesitan comprender, ¿ok? Esta es una doctrina crítica. Ya aprendimos que doctrina era ¿qué? Enseñanza o instrucción, ajá, ¿ok? Entonces, una enseñanza de la Biblia, ¿verdad? Una enseñanza de que Dios es un Dios trino. ¿Qué significa trino? Que es Dios Padre, Dios Hijo Dios y Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Espíritu Santo, Tres tres, personas en uno solo, ¿ok? ujú, Continuamos. Sin embargo, a medida que participe de la luz de las escrituras por medio de este estudio, no olvide permitir que el calor del amor de Dios penetre a su corazón. Ambos son necesarios, o sea, necesitamos la doctrina de saber que Dios es un Dios trino, que es Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero también necesitamos saber que Dios es un Dios de amor, de misericordia, de compasión, que quiere relacionarse con nosotros, que Dios no es una fuente de energía que está allá lejos, apartada y separada de nosotros, no. Ok, vamos a la página 11. Conozca la historia. Las primeras palabras en la Biblia son en el principio. Eso está en Génesis 1:1. Si nos vamos a Génesis 1:1, así empieza la palabra. Usted abre la Biblia, la primera página, Génesis 1, ¿qué dice? En el principio. Y ya, bla, 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 todo lo demás. Ok. Observe el primer versículo en el pasaje a continuación. Está claro que Juan quería hacer una declaración audaz al comienzo del Evangelio.
Juan 1 sirve de muchas maneras como un nuevo planteamiento de Génesis 1, ¿ok? Ya vimos que en Génesis empieza así, en el principio, ¿ok? Y la que quiera se puede ir a Génesis, abre la primera página y verá que dice en el principio. Bueno, continuemos ahora como Juan, como dice aquí, hace una declaración en este evangelio de un nuevo planteamiento de Génesis 1. No nos sorprende que estos versículos puedan enseñarnos mucho acerca del carácter de Dios. Aquí vamos a aprender en este versículo del carácter de Dios. Y es Juan 1, del 1 al 4 y después del 11 al 14. Lo voy a leer. Miren cómo empieza Juan 1. En el principio, ¿ven? Empieza exactamente igual que el libro de Génesis 1:1, ¿ok? Eso es lo que me encanta de la palabra de Dios, que la Biblia interpreta a la propia Biblia. Como tantos libros en conjunto, escritos en diferentes tiempos, maneras, y todos se relacionan unos con el otro. Y claro, Juan tenía el Antiguo Testamento, acuérdense, y aquí el Espíritu Santo lo guió a él para poder revelar en este versículo, en este capítulo, perdón, el carácter de Dios, de cómo, a lo que vino, se está en conjunto todo, a lo que vino y el carácter divino de Dios. Vamos a leerlo. Y la Trinidad también, que es lo que estamos estudiando. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Hasta ahí me voy a quedar, ¿ok? Para desmenuzarlo. Ok, ¿a qué se refiere con la palabra verbo? Si nosotros nos vamos al original griego, ¿ok? Porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y unas partes en arameo, ¿ok? Para que sepan esto de conocimiento general. Eso fue el Antiguo Testamento, en hebreo y unas cuantas partes en arameo. El Nuevo Testamento, que aquí estamos hablando del Nuevo Testamento, el libro de Juan, ¿ok? Esto está escrito en griego. Entonces, si nosotros nos vamos al original griego, esa palabra verbo en griego dice logos. ¿Y qué significa logos? Logos significa palabra, ¿ok? Porque Jesucristo es la palabra hecha carne, ¿ok? Entonces, aquí está hablando de quién. Cuando dice en el principio era el verbo, está hablando de Jesús. El verbo es Jesús. El verbo es el logos. El verbo es la palabra. La palabra. Jesucristo es la palabra. ¿Ok? Hecha carne. Jesucristo es la palabra hecha carne. Él es el verbo, él es el logos. ¿Ok? Entonces, volvemos otra vez. En el principio era el verbo. O sea, le voy a poner Jesucristo para que lo entendamos bien. ¿Ok? En el principio era el Señor Jesucristo. O sea, ¿qué está diciendo ahí Juan? Que Jesucristo ya existía desde el principio, ¿ok? Desde antes de la fundación del mundo, de todo, Jesucristo ya existía. Jesucristo estaba ahí con Dios Padre y el Espíritu Santo antes de la creación, ¿ok? Porque Jesucristo es Dios, ¿ok? Continuamos. En el principio era el Señor Jesucristo y el verbo era con Dios. ¿A qué se refiere ahí con verbo? A Jesucristo. Y el Jesucristo. Señor Jesucristo era con Dios. Y el verbo era Dios. O sea, ahí estás diciendo, en el principio el Señor Jesucristo existía. Y el Señor Jesucristo estaba con Dios. ¿Ok? Estaban juntos en el principio, desde antes de la fundación de todo. Y el Señor Jesucristo era Dios. Dios. ¿Ok? Ahí miren, ahí como que le echan a volar la mente a tantas religiones que hay que dicen que Jesucristo era un profeta, que Jesucristo no era Dios. ¿Ok? Jesucristo era el Hijo de Dios, pero Jesucristo es Dios, no era, es el Hijo de Dios, pero Jesucristo también es Dios. Y ahí lo dice claramente. Y el verbo era Dios. ¿Ok? Continuemos. Este era en el principio con Dios. Cuando dice ¿a quién se refiere? Al Señor, ¿verdad? Jesucristo. Señor. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. O sea, todo lo que hay, todo lo que existe,
todo lo que sustenta, todo este universo, todo fue hecho ¿por quién? Por Él, ¿ok? Porque Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea que Él hecho, es el todo. no se hubiera hecho. El todo del universo. Aquí la estrella principal de todo es nuestro amado Señor Jesucristo. Eso es lo que nos diferencia de muchas otras religiones que el ejemplo que hace rato les di, o pensamientos o filosofías, que creen que existe un Dios que es Dios Padre para ellos, ¿verdad? Una energía, como ellos lo entiendan en su mente equivocada, honestamente equivocada, porque están honestamente equivocados, ellos creen, ¿verdad? Pero no le dan la gloria al Señor, ¿ok? Sacan de la ecuación a nuestro Señor Jesucristo. Y aquí el apóstol Juan nos confirma que la estrella de todo, el dueño de este universo, el porqué de las cosas, el alfa, el omega, el principio, el fin, el Dios todopoderoso, el creador de este universo por el cual todo fue hecho, al cual le damos gloria, honra, adoración, es nada menos y nada más que nuestro amado Señor Jesucristo. Por eso es que la palabra dice que en Dios todos creen, hasta los demonios, y tiemblan. Todo mundo dentro de sus culturas paganas creen en la existencia de un Dios y hasta le temen a un Dios, pero no reconocen la existencia de nuestro Señor Jesucristo y mucho menos lo que vino a hacer en la cruz, ¿ok? Y aquí descarta todas esas enseñanzas falsas. Continuamos en el 4. En él estaba la vida. ¿En él en quién? ¿De qué estamos hablando? ¿De quién estamos hablando? Del De Señor, de Jesucristo. Jesucristo. En él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. ¿Ok? En él estaba la vida. Él es la vida. Él es la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Claro, porque cuál es nuestra luz? ¿Cuál es nuestra lámpara aquí en este mundo? La palabra. Sin la palabra del Señor. ¿Y la palabra quién es? ¿Qué aprendimos Jesús, hace ratito? Dios, ¿Quién es la palabra? Dios, ¿Quién es el Dios. logo? No, Dios no. Dios Jesús, no. Jesús, Jesús. Jesucristo. Exactamente. Ajá. Jesucristo es la palabra. La misma palabra lo dice. Lámpara es a tus pies y lumbrera tu camino. ¿De qué está hablando? De la palabra. La palabra de Dios es nuestra lámpara, es la que alumbra nuestro camino, la Biblia, la palabra de Dios. ¿Y quién es la palabra? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿quién es el que alumbra nuestra vida? ¿Quién es como decir, nuestro GPS? El que nos guía, el que nos dirige en este mundo, nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo. Él, ¿ok? Él es la vida y Él es la luz de nosotros. Él es nuestra guía, nuestro faro, es nuestro camino. Eh, Sigamos. Número 11. Ahora miren, aquí este versículo ya no lo aprendimos. A ver si se acuerdan. Aquí es donde el apóstol Juan habla a lo que vino el Señor aquí a la tierra. A lo suyo vino, ¿se acuerdan? Y los suyos no le recibieron. ¿A lo suyo a qué se refiere a lo suyo vino? A su asunto, a morir en la cruz A por morir. nosotros los pecadores, ¿ok? Para darnos salvación y vida eterna. A lo suyo vino, a su asunto vino el Señor. Y los suyos no le recibieron. ¿Quiénes son los suyos? Los judíos, ¿verdad? Porque vino primeramente a los judíos. Mas a todos los que le recibieron, o sea, nosotros los gentiles, los que no somos judíos, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, nosotros, ¿verdad? Lo recibimos y creemos en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ese versículo explica claramente a lo que él vino, a quienes vino y cómo a los que lo recibimos y a los que creemos en su nombre nos dio potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. ¿Ok? Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne. ¿De quién está hablando aquel verbo? Del Señor, ¿verdad? Señor. Porque originalmente Jesucristo, ¿qué era? ¿Por qué dice y aquel verbo fue hecho carne?
Porque originalmente en el Génesis, antes de todo, el Señor, ¿qué era? Espíritu, ¿verdad? Porque todavía no venía a la tierra. Por eso dice aquí. Y aquel verbo fue hecho carne, ¿ok? O sea, se convirtió en Jesucristo, en humano, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, ¿ok? ¿Qué significa unigénito? Que es el único El único hijo primogénito, el primero. único hijo, ajá, su El único hijo, primero. su primero y su único hijo, ¿ok? Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pregunta, ¿qué nos enseñan estos versículos acerca de Dios? De Dios. El más simple. ¿Quién quiere responder? ¿Qué nos enseña de Dios? ¿Que Dios es quién? Jesús. Jesús, el Que, verbo. exactamente, que Jesucristo es Dios. Entonces, uno en la mente humana, ¿no? ¿Cómo Dios es Jesús? ¿Cómo Jesús es Dios? ¿Cómo? ¿Verdad? No, en nuestra mente humana limitada no lo podemos entender, ¿ok? Ese es un misterio, ¿ok? Sobrenatural que nuestra mente humana no lo puede entender, ¿ok? Que Dios es un Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y los tres son uno, son una Trinidad. Y ahorita lo vamos a seguir estudiando. Vamos a la página 12. Analice la historia. Dios es el creador trino, ¿ok? En el primer versículo del Evangelio, o sea, el que leímos hace rato, el apóstol Juan hizo una declaración de gran importancia que se pierde con facilidad si usted no la está buscando. Aquí está. Vamos a volver a repetirlo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Cuando Juan escribió sobre el verbo, realmente estaba hablando de Jesús. Por eso el versículo 14 dice, y aquel verbo, o sea, Jesús, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Así que la decisiva declaración que Juan hizo en el versículo 1 es que Jesús es Dios. De acuerdo a este evangelio, Jesús y Dios son el mismo ser. Todo esto señala un aspecto fundamental de la naturaleza de Dios. Él es la Trinidad, el Padre, el Hijo, Jesús, y el Espíritu Santo son todos un Dios. Juntos forman la deidad que de la nada lo creó todo. Dicho en otras palabras, usted puede describir a Dios como un qué y tres quiénes. Él es una esencia, un ser que existe en tres personas. Una esencia, un ser que existe en tres personas. O sea, una esencia es uno, pero que existe en tres personas. Así que si alguien le preguntara si Dios es uno en tres, la mejor respuesta es Sí. sí. ¿Qué le han enseñado acerca de la naturaleza de la Trinidad? A ver, ¿quién quiere decir qué es lo que ya sabía acerca de, o quiénes no tenían ni idea, o quiénes sí, ya se los habían enseñado, ya sabían que Dios era un Dios trino? ¿Qué les han enseñado? ¿Alguien que quiera responder? Pues yo hace días justamente leía la palabra Ujú, y justamente ese versículo de Juan 14 ujú. lo tengo marcadito, Oh, donde dice, yo soy el camino, la verdad, nadie va al Padre sino por mí. Si amén, me conocen a mí, también conocen al Padre, pero ya lo conocen y lo han visto. Luego dice, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. amén, El que amén, crea en mí hará las mismas obras que yo hago y como ahora voy al Padre, les hará aún mayores. O sea, amén, amén. esa parte como que ya la Bueno, el estaba. Señor te estaba hablando ya desde antes de esta clase. Sí, sí. Ajá.
Ok, entonces ya sabías tú de la Trinidad, obviamente la mayoría de nosotros, las que venimos de un del catolicismo, yo por ejemplo, que vengo del catolicismo, ya me habían enseñado esa doctrina, ¿verdad? Sí sabíamos que era un Dios trino, pero la verdad yo honestamente, cuando era católica, mi entendimiento no estaba abierto. No entendía muy bien, ahora lo entiendo, ¿verdad? Que es un misterio que mi mente humana, nuestra mente humana no puede comprender cómo Dios puede hacer tres personas en uno. Yo siempre les doy la comparación para que nos demos una pequeña idea, ¿verdad? Porque es imposible humanamente comprenderlo, de que nosotros somos seres tripartitos, ya se los he explicado otras veces, que estamos formados de cuerpo, de alma y de espíritu. ¿Ok? El cuerpo que es este cuerpo, el que yo tengo, que soy chiquita, gordita, caderoncita, este es mi cuerpo, ¿verdad? Mi cuerpo. Después está mi alma. ¿Cuál es mi alma? Soy yo, mi personalidad, como yo soy. Es que soy, no sé, simpática, alegre, agradable, que soy enojona a veces, que no tengo tolerancia, que soy falta de paciencia, como mi personalidad, lo que yo soy, ¿ok? Que soy muy trabajadora también, que me gusta cocinar. Esa es mi alma, mi parte almática, ¿ok? Y el espíritu es lo que mora dentro de mí, la esencia, mi espíritu, lo que está conectado a Dios, ¿ok? Y, y que nadie lo puede tocar. Eso es como se comunica uno con el Señor, ¿verdad? A través del Espíritu. Entonces, así, somos un ser humano tripartito, cuerpo, alma y espíritu, para que más o menos, que es imposible, ¿verdad? Porque la comparación no le hace justicia, porque Dios es Dios, jamás nos vamos a poder comparar con Él, pero para que nuestra mente humana se pueda dar una idea de cómo tres en uno, ¿verdad? Así, Señor, son tres personas en uno. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Segunda pregunta, ¿qué le gustaría preguntar acerca de la Trinidad? A ver, ¿alguien alguna pregunta que tenga de la Trinidad? ¿Duda? ¿No? O ¿Nadie? sea que no habla, perdón, o sea, en el principio no hablan mucho del Espíritu Santo. Sí, fíjate que yo también había analizado eso, Gaby, pero la parte que, bueno, también puede referirse a Jesús cuando dice, déjame lo busco, que habla en plural. Hagamos el hombre, cuando dice el Dios, Dios Padre, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Yo ahí me imagino cuando dice hagamos, no dice voy a hacer, ¿verdad? O sea, en plural. Yo ahí me imagino, ¿verdad? Los tres, aunque el Espíritu Santo es una persona también, el Espíritu es espíritu, ¿verdad? Es el Espíritu de Dios. Entonces, claro que estaba ahí porque el Espíritu Dios mora en Dios. Es como tú que tienes espíritu, ¿verdad? Yo tengo espíritu. Nuestro espíritu, ¿cómo digo? A ver, Gaby, sácate el espíritu. Así como te digo, sácate las pestañas postizas, sácate el espíritu. No, el espíritu está ahí dentro de aquí de nosotros, ¿verdad? Entonces, siempre me imagino esa parte de hagamos al hombre de nuestra imagen y semejanza, que están los tres, y que el Espíritu, a pesar de que no lo menciona como, ay, Espíritu Santo está aquí, está ahí incorporado, ¿verdad? Por lógica, porque no se puede separar, porque Dios es Espíritu. Entonces, ahí está, ¿verdad? Pero sí, yo también me hice esa pregunta, Gaby. Sí, hay muchas preguntas que cuando estemos en la presencia del Señor, Él nos las va a contestar. Hay muchas preguntas que no tenemos ni los teólogos y más estudiosos, hay cosas que nuestra mente humana no puede entender y comprender y cosas que no le han sido reveladas al ser humano, porque el único que conoce toda la verdad, ¿quién es? Dios. Dios. Porque si nos conociéramos toda la verdad, todo, seríamos Dios, ¿verdad? Entonces siempre va a haber cosas así de detallitos que solamente en la presencia del Señor. Yo le tengo una lista de preguntas cuando esté en la presencia de Él. Un montón de preguntas que le quiero hacer, todos mis porqués. Bueno, continuemos. La doctrina de la Trinidad es algo que los teólogos históricamente han llamado un aspecto incomunicable de Dios. Miren, ahí está, tan solo esto.
Es algo incomunicable de Dios. O sea, que Dios no nos lo ha comunicado. ¿Por qué? Porque no lo podemos entender. ¿Ok? No hay manera de que lo entendamos porque somos seres finitos. Tenemos límites, ¿no? Nuestra mente, por eso es que la palabra dice, tus pensamientos no son, perdón, vuestros pensamientos no son mis pensamientos, dice el Señor. Claro, los pensamientos de Él son elevados, los de nosotros son chiquitos. Continuemos. Es decir, algo que los seres humanos no pueden captar. ¿Ven? No lo podemos captar humanamente. Esto no debe sorprendernos, ni siquiera insultarnos. Después de todo, si creemos que Dios es infinito y todopoderoso, no debemos esperar condensarlo en una fórmula que podamos comprender. Claro, porque Dios es infinito, ¿verdad? No lo podemos cuadricular, no hay algo lógico en nuestra lógica humana que lo concentren en algo, no lo podemos cuadricular a Dios, ¿ok? Él es infinito, todopoderoso, Él es eterno. Ok, continuemos. ¿Cómo respondería al concepto de un aspecto incomunicable de Dios? ¿Qué opinan de que la Trinidad es un aspecto incomunicable de Dios? O sea, que no nos lo puede hacer captar porque somos humanos. ¿Qué opinan de eso? No sé lo que quieran opinar. No hay respuesta. Es opinión. ¿Qué opinan? Dios es egoísta, no nos quiere de revelar bien esa... No, porque a final de cuentas nosotros somos seres creados por Él, seres creados por Él, somos seres que no podemos tener toda la comprensión porque el único, el Dios es Dios, Dios es Dios, ¿ok? Continuemos, página 13. Dios tiene una misión, redimir al mundo. Aunque constituye un reto contemplar la naturaleza de Dios como tres personas conectadas en un solo ser, sí, es un reto, ¿no? Está difícil de entender. Es fácil para nosotros identificar los motivos de Dios cuando viene a nosotros y a nuestro mundo, ¿ok? Aquí está diciendo que es difícil que entendamos la Trinidad, pero a la vez es fácil identificar los motivos de Dios cuando viene a nosotros y a nuestro mundo. Todo lo que tenemos que hacer es seguir los verbos. Por ejemplo, cuando vemos los verbos en Génesis 1, está claro que Dios se concentró en crear los diferentes elementos de nuestro mundo. Vamos a leerlos. Y dijo Dios, sea la luz, y fue hecha. Eso está en el versículo 3. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género. Eso está en el versículo 21. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Ahí está el versículo que les decía. Conforme a nuestra semejanza. Eso está en el versículo 26. ¿Ok? Aquí dice que todo lo que tenemos que hacer es seguir los verbos. ¿Cuáles verbos? De que dice aquí, y dijo Dios, sea la luz. O sea, que sea la luz. Le está dando una orden que se haga la luz, ¿ok? Después, y creó Dios los grandes monstruos marinos, crear, ¿ok? Eso es otro verbo, crear. Dios es un Dios creador también, de los monstruos marinos, todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género. Y después dice, entonces dijo Dios, hagamos, ahí está el otro verbo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces, ¿qué nos dice todo esto? Que Dios es un Dios creador. Creó la luz, ¿ok? Creó todas las especies marinas de la tierra, creó a los seres humanos, creó todo, ¿ok? Continuemos. ¿Qué de Juan 1? Si este capítulo se formó como un nuevo planteamiento de Génesis 1, ¿qué quería comunicar el apóstol Juan acerca de la misión y los motivos de Dios? ¿Qué era lo que quería comunicar? ¿Qué era lo que Juan quería comunicar en este
capítulo que leímos? Obvio lo que hablamos hace rato, Eres que creador, Jesucristo, claro, Dios eres es el creador. creador, Jesucristo es Dios, ¿verdad? Y la misión a la que vino Jesucristo a la tierra, que fue obviamente, Crear el mundo. a salvar al mundo, exactamente. Continuemos, dice, vuelva a leer Juan 1, 11 al 14. ¿Qué nos enseñan estos versículos acerca de la misión y los motivos de Dios? Ok, ¿qué nos enseñan acerca de la misión? Ya lo dijo ahorita mi mamá, ¿que vino a qué? A Hacer el salvarnos, mundo, salvar el ¿verdad? mundo. Y a hacer también el puente entre nosotros y Dios, Padre, porque éramos enemigos de Dios. A raíz de que entró el pecado a la tierra, estábamos separados de Dios, ¿ok? Por el pecado. El pecado nos separó de Dios, ¿ok? Y hasta la fecha, lo que nos separa de Dios es el pecado, nada más, ¿ok? Y y Él vino a reconciliarnos. Por eso es que el versículo que leímos hace rato es que Él nos dio la potestad a los que lo creemos en su nombre, nos dio la potestad de qué? De ser hechos hijos de Y Dios. ¿Ok? semejantes a él. Él vino a ser el puente entre el hombre y Dios Padre. El Señor es el puente entre nosotros. Eso ya lo hemos aprendido anteriormente, ¿verdad? El Señor vino a traer reconciliación entre el hombre y Dios Padre. ¿Ok? Y los motivos de Dios. ¿Qué nos enseña este versículo de los motivos de Dios? Para todo lo que hizo, que Dios es Jesucristo. ¿Cuáles fueron sus motivos? No, ¿cuáles fueron los motivos? Están al final, en el 14. Y que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Que el Señor es el que se llevó la gloria, ¿ok? Y los motivos, ¿cuáles fueron? Obviamente el amor hacia nosotros, lo dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Los motivos de Dios para mandar al Señor Jesús o él mismo, porque Jesús es Dios, él mismo hacerse carne, ¿verdad? Que no entiendes, ¿verdad? Porque dice, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo, pero resulta que su Hijo es el mismo, ¿cierto? Que El es todo mismo. un misterio, ¿verdad? Pero tenemos en sí la idea, ¿verdad? Fue por amor a nosotros, para que pudiéramos tener salvación y vida eterna. Ese fue el único motivo. Por eso lo dice Juan 3:16, de tal manera amó. Fue el amor lo que movió a Dios a, a, a enviar a su Hijo a morir en la cruz por nuestros pecados y traer salvación y vida eterna a nuestra vida. Continuemos. Uno de los mensajes principales de la Biblia es que según Génesis 1, la presencia del pecado humano eventualmente corrompió a la obra creadora de Dios. Lo que Dios creó como bueno y muy bueno se rompió y se manchó, claro, por el pecado. Entonces, tiene sentido que el Evangelio de Juan comience con el corazón de Dios para redimir y reparar los daños de nuestros pecados. Los verbos son fascinantes. A lo suyo vino. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne. Cada uno de estos términos arroja luz sobre la misión de Dios para redimir al mundo y ofrecer la salvación a todas las personas. Los verbos también revelan una misión activa. Dios no permaneció distante y arregló nuestra salvación desde el cielo. Ya él lo había planeado absolutamente todo. ¿Por qué? Porque Dios es omnisciente. ¿Qué significa omnisciente? Que él lo conoce todo. Él ya sabía que el ser humano iba a pecar. Él ya sabía lo que iban a hacer Adán y Eva. Pero él ya había planeado
desde antes de la fundación del mundo, todo, hasta el plan de redención, que era mandar a su hijo, porque él lo conoce todo, acuérdense. Entonces, él ya había arreglado nuestra salvación desde el cielo. Él saltó a nuestro mundo para rescatarlo y rescatarnos a nosotros. ¿Y movido por qué? ¿Cuáles fueron sus motivos, como dijimos? El amor El hacia amor. nosotros. Ajá. ¿Cómo describiría usted su primer encuentro con Dios? ¿Quién quiere hablar un poquito de cómo, ya para terminar, cómo fue su primer encuentro con el Señor? No, no su primer encuentro, o sea, no vean como primer encuentro cuando su relación que tenían con el Señor antes. No, su primer verdadero encuentro con Jesucristo. Yo tuve mi verdadero encuentro con Jesucristo cuando tenía 33 años. ¿Verdad? Pero sin embargo, yo conozco a Dios, yo conocí a Dios de oídas, como dice el libro de Job, de oídas te había escuchado, mas ahora mis ojos te ven. Yo había escuchado de Dios, pero mi verdadero encuentro con Dios, con nuestro Señor Jesucristo, mío, fue a los 33 años. A ver, ¿quién me quiere describir? Aquí dice la pregunta, ¿cómo describiría usted su primer encuentro con Dios? Cortito, descríbanlo. ¿Cómo fue su primer encuentro? ¿Quién quiere responder? ¿Nadie? Yo. A ver. Mi primer encuentro fue en Miami, cuando el Señor usó a una mexicanita y me habló sobre no tú, otra. Ok, yo decir, no me digas que yo, porque tú ya No, conocías al Señor. es que era una migrante, una señora muy humilde y muy Oh, linda ajá. y muy trabajadora. Cuando yo trabajaba en la Malanga, todavía no tenía Oh. mis papeles. Entonces el Señor usó a esta señora y me habló sobre unos videos que ve en YouTube sobre el infierno. Ajá. Entonces, a partir de eso fue que el Señor usó en mí esos videos, que me entró como un temor, o sea, que antes no me había ni acordado que existía el infierno. Y así fue el Señor que usó eso en mí, y el Señor me fue redirigiendo, porque al principio es como que me dio un pavor, así un miedo así horrible, que decía, y ahora mi vida voy a cambiar totalmente, me voy a hacer por poco monja, según yo. Pero el Señor después eh, nos fue quitando las ventas, fue usándote a ti, Gaby, y así como el Señor tuve el primer encuentro. Ay, qué lindo el Señor. Ya decía yo, pero si cuando yo te conocí, yo pensé que ibas a decir, yo sí, cuando yo te conocí, tú ya conocías al Señor. Sí, yo Ay, qué lindo. desde cuna, o sea, desde cuna yo Bueno, pero conozco allá yo creo que era de de oídas, oídas, ¿no? Pero ya cuando de yo te oídas. conocí, tú ya habías tenido el encuentro con el Señor, la Sí, revelación, ya se te había caído el ya, velo, ya ya, tú ya. tenías una relación Sí, con el Señor. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Primero Ah, le fue a conocí a través la de otra esta señora. mexicanita. Sí, de Sí, estos videos. sí, Ah, sí, el Señor siempre utiliza una forma pues peculiar con cada uno de nosotros y personas también. Qué bueno, gloria a Dios. ¿Alguien más que quiera describir su primer encuentro con Dios? ¿Quién más? ¿Nadie más? Silvia, Porque ¿quieres? ¿Tú, mami? a ver, yo, Tú. tú sabes, mi primer encuentro con Dios fue por medio del pastor Mario, no se me Ah, olvida. sí, en Ah, Miami. yo a los 52 años, Ajá, para mí, o sea, que me hizo la oración de fe, ajá, eh, me llegó al corazón y me di cuenta que hasta entonces me di cuenta que sí había un Dios, que sí yo creía en un Dios. Y ajá, pues desde entonces, pues he tratado de superarme y conocer más de él, ajá. pero fue muy Amén, bonito para mí. A él utilizó, amén, amén. primero ya sabes que yo estaba rejega, no quería ir, y Sí, cuando fui por esa primera vez, ya después no quería faltar nunca. así es, así me pasó a mí también. Sí, sí, Y sí. a Ajá, él ajá, utilizó. ajá. Igual a mí, igual a mí yo Sí. también, que ese pastor es de la iglesia donde yo iba y yo invité a mi mamá y a mí yo también. Ahí ya era cuando yo tenía 33. Entonces yo tenía 33 y tú 52, mami. 52, sí. Sí, 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 sí.
Sí, sí, el Señor usa sus diferentes maneras para Sí. atrapar. Él siempre nos está hablando toda nuestra vida, ¿verdad? Aún cuando estamos que solamente lo conocemos de oídas, Él siempre, ¿verdad? Hace cosas durante toda. Él siempre ha estado ahí, siempre desde, pues la palabra lo dice. Mi embrión vieron tus ojos, desde que se forma ahí el cigoto, el embrión, desde que ¡chum! Ya ahí ya está la presencia de Dios en nosotros. Él siempre nos está guardando, protegiendo, guiando. Lo que pasa es que Él está ahí, los que no estamos ahí somos nosotros, ¿verdad? Sí, Nosotros andamos por acá, pero Él siempre ha estado ahí, Él es fiel, Él es un Dios fiel que siempre ha estado en nuestra vida, pero es cuando nosotros decidimos, ¿verdad?, creer verdaderamente en Él o sí, abrirle la puerta de nuestro corazón y ajá. dejarlo entrar para que... Sí, porque eh, acuérdate que yo era una atea. Ni siquiera les inculcaba a ustedes que fueran a la católica, ninguna. sí, Nunca sí, les sí, mandé a la iglesia, sí, nunca. sí, sí, Era sí, una sí. atea, ¿verdad? Y Sí. No, también y gracias a él. y mi papá perseguía a mi mamá también, como a mí, para que leyera la Biblia. Ajá, Sí, tu papá ajá, era sí el me que era acuerdo, más él era que muy nos católico. perseguía. Sí, sí, Pues sí, ya de pero que él era bueno, cursillista. sí, sí, sí. Mm, Pero bueno, gloria a Dios, gloria a Dios. Así todos hemos tenido nuestro primer encuentro con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que ya hoy entendimos que nuestro Señor Jesucristo es Dios, y que hay una Trinidad, que es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu sí, Santo. Ok, continuemos entonces ya con lo último, chicas. Mientras trabaje en este estudio, recuerde que misión y salvación no son solo cosas que Dios hace, sino que son una parte de quién es Él. Dios se deleitó en salvarlo a usted porque Él le ama. Eso es cierto. Pero también Dios primordialmente es un salvador, tanto que voluntariamente se sacrificó a sí mismo por nosotros. Qué lindo nuestro Dios, ¿no? No hay Dios como Él, el Dios de todo el universo, que dio a su Hijo, que se dio Él, murió en la cruz, un inocente, para redimirnos del pecado, de la muerte, de la enfermedad, para darnos vida eterna, para perdonarnos. De verdad que uno no tiene cómo agradecerle al Señor todo lo que Él ha hecho por nosotros. Ya cada una, me supongo, debe de tener sus grandes experiencias con el Señor en todo el Muy caminar que grandes. llevan, independientemente de cuándo lo hayan conocido, si a los 33 como yo, a los 52 como mi mamá, todas deben de tener un montón de testimonios en su vida de todo lo que Dios, nuestro Señor Jesucristo, ha hecho y cómo se ha revelado a la vida de cada uno de manera individual, específica, y ha usado a quien, Él usa a quien tenga que usar y a quien quiera usar, porque Él es soberano, ¿verdad? Él es así es. soberano y Él hace como quiere, y qué lindo es nuestro Dios, ¿verdad? Ujú. Qué lindo y bueno es nuestro Dios, que que nos perdonó de nuestros pecados, nos dio salvación, nos dio propósito también en esta vida. Y el otro día estaba hablando con una amiga acerca de cómo estábamos orando por una señora y la señora como no entiende, no entiende. Y es que es imposible hasta que no tiene uno un encuentro con el Señor verdaderamente, y es que uno le cae como el clic, así clic, El balde. ¿verdad? Y entiende, y nos pusimos a analizar en que decíamos, ay, es que la señora no entiende. Dice, bueno, así estábamos nosotras, exactamente igual, Ciegos. así, ciegas, igual. Entonces, eso Estábamos nos, muertos, claro, ciegos. muertos, exacto, nuestro espíritu estaba muerto, entonces no entendíamos nada. Y ahora eso lo que nos da es, primero que nada, gratitud con Dios, que nos haya escogido, que nos haya salvado, que nos haya perdonado y que tengamos el privilegio de poder tener una relación con Él, que tengamos el velo ya rasgado, que podamos ver, ¿verdad? Cuántas mujeres caminan, cuánta gente camina en obscuridad, en tinieblas, que no saben ni dónde están parados, no tienen brújula, no tienen dirección, no tienen lámpara, no tienen GPS, no tienen nada. Nosotros tenemos al Dios Todopoderoso, más maravilloso de este universo, para guiarnos en esta vida,
para levantarnos la fe, para confortarnos cuando estamos caídos, para darnos valor cuando tenemos miedo, cuando estamos tristes, nos consuela, nos acompaña. Imagínense tantas cosas que no nada más se limita a lo más grande que es la salvación, sino que Él está con nosotros todos los días, lo dijo Él, hasta el fin del mundo. Él nos acompaña en este mundo caído, lleno de todo lo que hay, de tanta pudredumbre, maldad, guerras, tanta cosa que hay en el mundo, perversidad, y hasta de nosotros mismos nos protege también, de nuestro mismo pecado. De verdad que nuestro Dios es un Dios maravilloso. Jesucristo de verdad que es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y de verdad que a mí me apasiona nuestro Señor Jesucristo por todo lo que hizo en la cruz por nosotros, y todo lo que tenga que ver con Dios nos debe de apasionar y tener nosotros un corazón también agradecido siempre con Él y tener misericordia de esas personas que están ciegos, porque también a veces se nos olvida, ¿verdad? Porque yo también cuando la señora estaba ahí como terca, de repente como que me daba como que coraje, y ahí el Señor me recordó, así estabas tú. Ten misericordia de esa pobre mujer, así tal cual estabas tú. Y yo, ay, Señor, es verdad. Entonces eso también nos hace sentir misericordia por aquellos que Ahí están es ciegos, que donde se están pone a muertos. prueba lo que Él está trabajando en nosotros, ¿no? Como habla de ese fruto, ¿no? Así es, De ese fruto. exactamente. Así es, de ese fruto, exactamente. Ahí es donde nosotros debemos mostrar, ¿verdad? La misericordia también, porque a veces se nos olvida, créanme, se nos olvida y nos ponemos a juzgar a esa gente que no conoce del Señor, pues es que son así porque no lo conocen. Así estábamos nosotros. Pero bueno, el Señor también en su amor nos muestra, ¿verdad? Para que reaccionemos y sintamos misericordia y más bien oremos, ¿verdad? Por esas personas que todavía no lo conocen, para que tengan un encuentro, para que reciban al Señor. Y bueno, ese es nuestro papel como cristianos, orar los unos por los otros, porque el Señor dice en su palabra que el deseo de Él es que todos seamos salvos. Ese es el deseo de Él, que todos los seres humanos se salven. Sabemos que no va a ser así, pero ese es el deseo de Él, ¿verdad? En su naturaleza de amor, ágape, Él quiere, es el deseo de Dios que todos los seres humanos sean salvos. Y así deberíamos nosotros de también de pensar, ¿verdad? En que todos lleguen al conocimiento de nuestro amado Señor Jesucristo. Ok, bueno, chicas, pues aquí nos vamos a quedar, ya son las 9:15. Bueno, en otros lugares son más temprano, más tarde. Acá en Texas son 9:15. Vamos a dejar de tareita la página 14, la 15, bueno, todo hasta que termine el capítulo, que es el estudio personal 1 y 2. Ahí van a profundizar un poco o un mucho en todo esto de la Trinidad, y, y que no, el Señor no me dio ningún versículo a memorizar, pero el que vimos hoy ya se lo sabían de memoria. ¿Hay alguien que no se sepa, que no se haya aprendido el de a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, más a todo aquel que le recibió le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios? O No, sea, yo creo que me falta la cita y como el principio, porque es como que ya me lo había escuchado, pero me lo tengo que como que ok, grabar. Sí, yo Es igual. Juan 1, bueno, eso va Ya a lo ser de había tarea. leído, pero no recuerdo la cita bíblica. Ok, Juan 1:11, del 11 al 12. Juan 1, Ajá, 11 y 12. A lo suyo vino y los 1, suyos no le recibieron, mas a 11 todos los que le y recibieron, a 12. los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero eso ya nos aprendimos. Sí, 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 pero la que no se lo haya aprendido, Yo que no. lo, que, ajá, que se lo aprenda. Y la que no se sepa la cita, ¿verdad? Como me dice Silvia, no se sabe la cita, que se aprendan la cita ¿La también, que cuál? es Juan 1, o sea, ¿Cuál me el la pueden versículo. repetir? ¿Cuál, Silvia? No, no, Silvia dijo que no se sabía la cita, o sea, el versículo, que es Sí, Juan sí. 1, 1, 11 y 1, 12. 11, 12. 11, 2. Ajá, ajá, 11 y 12, ¿ok? Entonces,
Repásenlo para las que ¿Quién ya se lo aprendió, Gaby? Tú ya te lo aprendiste, ¿verdad? ¿Cuál? El de Juan 1:8. Ajá. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, mas todos los que le recibieron les dio potestad de ser No, hechos te hijos de faltó. Dios, A los que creen en su nombre. Te faltó. a los que creen en su nombre. Y luego Que ya me les dio la potestad en de el descuido. Ajá. Mira, yo no Repasa. había escuchado esa parte, pero ¿sabes? Lo tengo marcado. ¿Sí? ¿Te lo sabes de memoria o no, Silvia? No te entendí muy bien. Tú solo no te sabes la cita. No, por eso decía, ya lo había leído. Ya lo había Ok. leído. Pero Es que todo yo lo lo que dejé, sucede les yo dio lo dejé capacidad de ser tarea hijos la de vez Dios. pasada. Sí. Hace como 2 meses nos lo ¿Sí? aprendimos de tarea, pero no me Ok. acuerdo si tú ese día te conectaste o no. Pero bueno, las que no se lo aprendieron, Pues apréndaselo. yo Y creo las que que... sí, porque lo tengo marcado. Yo creo que sí, porque sí. lo tengo marcado. Bueno, Lo tengo entonces marcado. repásenlo, ¿ok? Eso de tarea. ¿Qué más? Es todo. Bueno, entonces de la página, ¿cuál fue? ¿La 14? Ajá, de la 14 hasta la última que La viene 21. siendo La la 21. 21, ¿ok? Y repasar ese versículo. Es bastante tarea porque en los estudios personal 1 y 2 vienen bastantes versículos para meditar en ellos, ¿ok? Entonces nos vemos en 2 semanas. Vamos a orar. ¿Quién quiere orar para cerrar? Silvia, ¿quieres orar tú? ¡Ay, tienes bebé ahí! A tu muñeco. Aquí les presento el milagro. Ay, sí, hermoso. Ay, Abraham, qué por el lindo. que estuvieron orando. Sí, 8 sí. meses y 8 meses de gestación es un milagro. Un milagro del Señor, como lo que el Señor hace. Qué Qué lindo, que el Señor lo hermoso. bendiga. Ay, tan bello. Ay, hermoso, ya domidito. ¿Oras tú, Silvia? Para cerrar. Sí, está bien. Sí. En el nombre del Padre, hoy en esta noche quiero dar gracias a Dios por habernos permitido conectarnos sin importar las circunstancias. Le doy gracias por la vida de cada una de mis hermanas que hoy nos pudimos conectar. Le pido al Señor que nos siga guiando en su camino, que nos siga llenando del conocimiento, que nos lleve hacia Él y que bendiga la vida de cada una de ustedes y de su familia. En el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. Amén, amén. Gracias, Silvia. Bueno, chicas, les mando un beso, bendiciones. Nos conectamos en 2 martes. Bye, baby. Chao. Bye, Didi. Bendiciones. Bye. Adiós. Bye, Bye. bye.